Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo, y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, y tú eres el centro. Nada importa más que tú. Y todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Eres tú, si mi vida eres tú. Oh, tú eres el centro de mi vida. Oh, recibe el honor.
ti sea el imperio, a ti sea la honra, y por los siglos de los siglos, a ti sea la gloria, a ti sea el imperio, a ti sea la honra, y por los siglos de los siglos. Oh, solo a ti te adoramos, oh Señor. Muy buenos días, queridos hermanos de nuestra iglesia, nuestra casa con Dios. Celebramos un año más que el Señor nos ha permitido llegar. Él es fiel y Él es bueno. Él bendice a cada uno de ustedes con gozo y con alegría. Dios es bueno, nos hace crecer en fe y nos mantiene en esta etapa más unidos y más fuertes. Cada uno de ustedes, hermanos, son tan importantes en esta obra. Los felicitamos, celebramos con gozo, celebramos con alegría, contentos, felices de poder alcanzar un tercer año aún en medio de las adversidades. Tenemos un Cristo que es vencedor, que venció y nos hace a nosotros vencedores. Aquí estamos contentos, felices. Felicidades a cada uno de los que somos miembros, que hemos estado que aquí echando para adelante, cada uno en su casa, pero recibiendo la palabra del Señor, recibiendo el mensaje de nuestros pastores. Bendecimos también a nuestros pastores que se mantienen fieles y firmes en la palabra de Jesucristo. Unidos creceremos aún más como iglesia. El Señor hará grandes cosas con nosotros. Él ama a su pueblo y para adelante, avancemos. Contentos y felices celebramos. Feliz tercer aniversario, nuestra casa con Dios, por tu amor inagotable, tu fidelidad para siempre. Gracias, Padre, por todo. Gracias, Cristo. Gracias. Aleluya. Amén. Ay. Hola mis queridos hermanos, soy el pastor Manu Pajarín, su amigo, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida. Estamos celebrando este domingo 16 de agosto los 3 años de nuestra casa con Dios. Bueno, en realidad nuestra fecha de aniversario fue el jueves 13 de agosto. En el 2017, el 13 de agosto, iniciamos operaciones como iglesia Nuestra Casa con Dios. Queremos hoy juntos celebrar este aniversario. Estamos alegres. Teníamos tantos planes al principio del año. Miren todo lo que ha pasado. Así es que estamos celebrando a distancia, juntos pero a distancia, este tercer aniversario de Nuestra Casa con Dios, porque nos llamamos Nuestra Casa con Dios. No nos llamamos Casa con Dios ni Casa de Dios. Todavía siento como una electricidad así cuando escucho a algunos hermanos de la iglesia hablarme o hablarle a otros, sí, en casa de Dios, allá en casa con Dios. Nos llamamos Nuestra Casa con Dios. Nuestra es parte del nombre. Y hoy queremos compartir juntos el por qué nos llamamos así. Así es que vive en la plenitud de la buena noticia. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús.
Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? ¿Y de qué trata esta buena noticia? ¿Y de qué se trata esta buena noticia? ¿Y de qué 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 trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna. Salvación de la muerte y vida eterna. Libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. El templo de su Espíritu Santo. El templo de su Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. 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 Somos su casa. Somos su casa. Somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Su casa. Soy el pastor Manu Pajarín. Soy el pastor Manu Pajarín, y en nombre de mi esposa, la pastora Luris, y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. Me imagino que está acostumbrado a estas frases de entrada que hacemos en todos nuestros servicios aquí en YouTube. Sí, somos la casa de Dios, somos su casa. Y por eso queremos hoy aprovechar para explicar con la palabra por qué nos llamamos nuestra casa con Dios. ¿Por qué somos nuestra casa con Dios? Ahora, esto no es exclusivo nuestro. Usted, si es de otra iglesia y está escuchando esta grabación, usted cuando se reúne con sus hermanos en su iglesia, ustedes también constituyen juntos la casa de Dios. Juntos constituimos su casa, donde nos congreguemos. Constituimos su casa. Individualmente también somos la casa de Dios. Juntos somos el templo de su Espíritu. Somos su casa, somos su morada, somos su habitación. Él habita, Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. Y juntos constituimos su casa. Individualmente, somos su casa, y juntos también somos su casa. Constituimos su casa. Y por eso es que queremos compartir juntos esta palabra a manera de explicación de por qué nos llamamos nuestra casa con Dios, y por aquí mismo entonces celebrar nuestro 3er aniversario, que estamos tan agradecidos con el Señor por todo este tiempo que nos ha permitido compartir la palabra y estar con usted, y no queremos todavía terminar, queremos continuar haciéndolo. Muy bien, entonces estamos listos para compartir esta palabra juntos, este tiempo con el Señor. Bendiciones, mis hermanos. Espero que se encuentren bien, que estén fortalecidos en el Señor. Ya tenemos 3 años, algunos han venido el año pasado, tienen 1 año, pero sea el año, el día que hayas llegado, ten la seguridad que Dios está obrando en tu vida, que Dios comenzó una hermosa obra en tu vida y Él la está perfeccionando. Que nunca desfallezcas en la fe, mi hermano, que sigas peleando la buena batalla de confianza en Jesucristo y no te apartes jamás, nunca, de la verdad y de este camino. Les envío un fuerte abrazo y les envío todo mi amor, creyendo que los días se van a cortar para que podamos vernos pronto y podamos saludarnos. Hasta la vista. Bendiciones, mis queridos hermanos. Feliz 3er aniversario de nuestra casa con Dios, tu casa.
Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. Mi querido hermano, entrando entonces en materia, existen 3 mundos. Desde hace 2000 años, en este planeta, la humanidad está constituida en 3 mundos. Sí, son 3 mundos. Una humanidad, el primer mundo, una humanidad sin Cristo, por ende, sin Dios. El segundo mundo es el pueblo judío, los israelitas. Y el tercer mundo es la iglesia de Cristo. Esto ocurre desde hace 2000 años. Dentro de este mundo hay 3 mundos, se lo repito. Una humanidad sin Cristo, el pueblo judío y la iglesia de Cristo. Son los únicos, para mí, 3 mundos que existen. Vamos a conocerlo cada uno y ahí usted irá descubriendo con nosotros el por qué nos hacemos llamar nuestra casa con Dios. Usted también es nuestra casa con Dios ahí en su iglesia. Aunque usted tenga otro nombre de iglesia, usted también son su casa. Tenemos la libertad en Cristo hoy en día de ponerle nombre a nuestras congregaciones. Antes las congregaciones se llamaban de acuerdo a la ciudad, al pueblo, pero hoy en día pues tenemos esta bondad de parte del Señor de ponerles nombres. Así que vamos a hablar entonces antes de llegar a por qué nuestra casa con Dios, tenemos que conocer los primeros 2 mundos, ¿ok? Entonces iniciamos con el primero de esos mundos, la humanidad sin Cristo. Por ende, sin Dios. Toda la humanidad apartada de Cristo es esta humanidad. Algunos son ateos y en esta categoría a veces están incluidos el mundo intelectual, científico y a los artistas. También tienen sus propios dioses. Esta humanidad sin Cristo tiene sus propios dioses o sistemas religiosos de creencias. Y también en la Biblia en la época de Cristo se le llamaba gentiles a estas personas. Esta humanidad sin Cristo, que es un grueso de la humanidad, está viviendo en condenación, esperando que anunciemos el mensaje de salvación de Cristo. Es la única manera que ellos salgan de la condenación. Viven en una condena en la cual están solo esperando el día en que se cumpla la condena, que es la muerte eterna, el infierno. Mientras tanto tienen esta vida en la cual ellos se sienten que tienen libertad y libre albedrío. Sin embargo, esta humanidad sin Cristo no tiene libre albedrío porque son esclavos del pecado. El libre albedrío es de que puedo ejercer una voluntad propia. Sin embargo, no es cierto. Aquí solo hay 2 voluntades y ya lo hemos explicado varias veces. La voluntad de Dios y cualquier otra voluntad que está separada de la voluntad de Dios. Y esta voluntad separada de Dios es una voluntad torcida que sigue el orden de la rebeldía de Satanás y que después le pasó a Adán y Eva. Así que esta humanidad sin Cristo es una humanidad que en este momento está perdida y viven en condenación, esperando a que llegue el mensaje de salvación de parte de la iglesia, de parte de los nacidos de nuevo, que son los portadores de la gloria de Dios, son los que tienen el mensaje en sus bocas, en nuestras bocas de salvación. Aquí quiero entonces hablar un poquito sustentándome sobre este tema. Leemos aquí en Mateo capítulo 7 lo siguiente, desde el verso 13. Solo puedes entrar en el reino de Dios, aquí está hablando Jesús, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Así es que, mi querido hermano, esa fantasía que existe allá afuera en el mundo de que ellos ya encontraron su propio camino, su propia salvación para después de esta vida. Eso en sí no es verdad a que han encontrado el camino de la vida. Es verdad que encontraron un camino o eligieron dentro de su condenación y su esclavitud al pecado un camino que solo es
aquello que está dentro de la esclavitud en la que viven de pecado. Ese camino que van a escoger nunca va a ser Cristo, porque para escoger a Cristo primero tiene Él que escogernos a nosotros. Así es que estas personas allá afuera están viviendo esta humanidad sin el Señor, y difícilmente, porque a veces pensamos que nosotros fuimos los que escogimos a Cristo. Aquí dice en la palabra que acabamos de leer cuán difícil es. Volvamos a Mateo 7, en el verso 14. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Mire, hermano, aquí no quiero entrar en debate, pero yo no me voy a poner en ese pensamiento engreído de que yo sí fui uno de esos pocos que por mis propios medios yo encontré la entrada, la puerta angosta para el camino estrecho. Mire, es difícil encontrarlo. Tan difícil que solo unos pocos lo encuentran alguna vez en la vida. Y cuando hablamos de miles de millones de personas que han vivido en esta tierra, entonces la probabilidad se hace muy pequeña a que usted o yo hayamos podido solos encontrar ese camino. Así que esta humanidad sin Cristo no encuentra ese camino. Y ellos están atados, como les dije, a una vida sin libre albedrío, porque son esclavos del pecado, y como esclavos del pecado entonces ya están condenados. Si el mensaje de Cristo no llega a ellos, no podrán salir de esa condenación. Leemos aquí en el Salmo 14 y en el Salmo 53 lo siguiente, desde el verso 1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Wow. Creo que solo con ese versículo está más que explicado lo que estoy diciendo de que no tienen libre albedrío y no pueden encontrar la puerta angosta del camino angosto, de este camino estrecho por sí mismos, ¿verdad? Leemos de nuevo el verso 1. Solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. El Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. Pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron. Y en el verso 1 dice, no hay ni uno solo que haga lo bueno. Mi querido hermano, antes de que usted conociera a Cristo, usted no era bueno ni yo era bueno. No hay ni uno que haya sido bueno, o que haya hecho lo bueno, o que haya buscado lo bueno. Eso solo lo pudo hacer Cristo. Él fue el único, y eso lo hemos explicado en prédicas anteriores, Él fue el único que pudo ser el verdadero ser humano que Dios había creado, conforme a la voluntad de Él, de seguir la voluntad de Dios. Por eso también el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, habló de esta verdad de que no hay uno solo que pudo haber hecho lo bueno, o que hiciera lo bueno, o que buscara hacer lo bueno. Y está aquí en el capítulo 3. Leemos desde el verso 10. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y aquí Pablo establece que no hay ni siquiera uno que haya sido justo, ni siquiera uno. Verso 11. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¡Qué tremenda palabra! Mi amado hermano, leemos aquí en 1 Corintios capítulo 6 desde el verso 9 lo siguiente. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios, cuyo reino no está aquí todavía visible en esta tierra. Nosotros somos embajadores de ese reino en este momento. Seguimos. Verso 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. ¡Wow! Lo repito, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados. Fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo hemos sido hechos santos? ¿Cómo hemos sido hechos justos ante Dios? Leamos de nuevo, ahí en el verso 11, al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios, o sea, el Espíritu Santo. Algunos de nosotros fuimos alguna de estas cosas que leímos hace un instante.
y de ellas hemos sido limpiados por medio de Cristo. Sin Cristo no podemos estar en un camino de rectitud. Sin Cristo no podemos ser justos, no podemos ser santos. Sin Cristo no hay salvación. Así es que todos aquellos que han buscado un camino que no sea el camino, que su camino no sea Cristo, no podrán heredar el reino de los cielos, no podrán heredar el reino de Dios, porque le advierto que en cualquier otra fe están viviendo algunos de estos pecados, algunas de estas condiciones. Mire, si algunos de los que dicen ser hijos de Dios, dicen ser cristianos, dicen ser seguidores de Cristo, los encontramos en lo íntimo todavía practicando algunas de estas cosas, ¿qué se espera de aquellos que no tienen a Cristo? Si los que tenemos a Cristo hemos sido limpiados precisamente para ser libres de estas cosas, y algunos las practican, en los cuales pues yo no voy a decir que no son cristianos, eso lo va a decidir el Señor después de esta vida. Pero si algunos diciendo tener a Cristo aún están atrapados en estos pecados, ¿qué esperamos de aquellos que siguen cualquier camino que no es Cristo? Y solo Cristo libera al ser humano de la esclavitud del pecado, porque solo Cristo venció al pecado. Así que tenemos una humanidad sin Cristo, por ende sin Dios, que está apartada del Señor. Esa es una de las humanidades. Vamos a ver entonces el siguiente mundo, la humanidad que está dentro de ese mundo. El pueblo judío, los israelitas, el pueblo que Dios apartó, hizo para él. Son descendientes de sangre de Abraham, de Isaac y Jacob, que después tuvo por nombre Israel. Y solo se puede pertenecer a este pueblo por nacimiento. Quiero que sepa que cuando tú hablas o lees algún autor ortodoxo, o sea que es practicante de la religión judía, vas a encontrar de que ellos no viven con agrado realmente, como nosotros los cristianos evangélicos o protestantes o de cualquier otra denominación, pensamos de que todos los rabinos y el pueblo judío allá en Israel, el gobierno de Israel, todos están bien con nosotros. Qué chévere son los protestantes, que no nos persiguieron y nos llevaron a la hoguera por ser los que matamos a Cristo. Ellos no están así. Y quiero que sepa que estas personas, hay algo que no les agrada de nosotros los protestantes. Dicen que nosotros queremos convertir a todo mundo y a ellos, a Yoshke, que es el apodo despectivo que le tienen a Jesús, que significa pequeño José o Josecito, en burla al padre terrenal de Jesús, que era carpintero. Porque ellos todavía manejan la tesis de que Jesús fue hijo de la relación o violación de un soldado romano a María. Y pobre Josecito, Yoshke. Y le pusieron ese apodo a Jesús refiriéndose a su papá, el carpintero, el papá terrenal de Jesús. Y entonces ellos dicen que nosotros insistimos en darles algo que ellos tienen por nacimiento. Ellos recomiendan que nosotros sigamos 7 preceptos que no me los sé de memoria, no he querido aprendérmelo. Me parece que a mí en lo personal, a mí no me va a aportar nada, ¿vale? Y no estoy siendo despectivo, no me va a aportar porque para mí mi vida es Cristo. Entonces ellos dicen que nosotros, los nohaditas, los hijos de Noé, debemos seguir, o sea, la humanidad, los gentiles, somos hijos de Noé. Nosotros deberíamos seguir 7 preceptos que nos ayudarán a encontrar la salvación que el Eterno, como lo llaman ellos, los judíos, les ayudará a obtener salvación a través de esos 7 preceptos o esos 7 principios de vida que los nohaditas debemos seguir. Pero no podemos aspirar a convertirnos a pueblo santo, porque eso es un honor que se obtiene solo por nacimiento, por ser hijo descendiente de sangre de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que ellos no están interesados en esto. Eso no significa que no le vamos a hablar. El Señor siempre ha tenido una manera de cómo llegar al pueblo judío, pero este pueblo fue apartado para él desde antes que nosotros conociéramos de Cristo, antes que Cristo hiciera su obra redentora. Y es un mundo, en este mundo, que sirve o sigue al Dios verdadero, pero bajo las leyes de un pacto de hace 3000 años más o menos, calculo yo, y que no tiene que ver en realidad ya con nosotros. Ese pacto tiene sus propias profecías, que algunas nos bendicen y tenían que ver con nosotros, que somos primicias de muchas de esas profecías, pero llegará un día, otra vez el Dios Todopoderoso, a cumplirle a ese pueblo lo que le había prometido, de ponerlos en la preeminencia, arriba,
O sea, van a ser la nación sobre todas las naciones, y eso va a ocurrir con Cristo reinando en el trono de David ahí en Jerusalén. Es fantástico, o sea, la historia de ellos es fantástica, y eso va a pasar, eso va a ocurrir. Pero este pueblo, el pueblo judío, es un mundo totalmente diferente al nuestro mundo como hijos de Dios, la iglesia, y es un mundo totalmente diferente al mundo sin Cristo que abarca todas las otras religiones. Así que si usted aspira a hacerse judío, bueno, dicen algunos por ahí, como Sammy Davis Jr., un cantante de mi época de infante cuando era niño, él pudo volverse al judaísmo, y también supe hace poco de una persona que en mis años mozo, cuando tenía 18 años, era una chica que trabajaba en la universidad en la cual yo empecé a estudiar, y ella se casó con un hebreo y bueno, y se convirtió. Pero cuando tú lees un poquito a fondo esta parte densa, estricta del pensamiento judío, nosotros no tenemos cabida en ese pensamiento, no tenemos cabida en esa cultura realmente como algunos rabinos defienden que debe ser. Así es que aquí no estoy criticando eso. Ellos son pueblo de Dios, pero Dios hizo una obra mucho más interesante, o una obra en este momento para esta dispensación de la gracia del nuevo pacto. Hizo una obra por encima de ese pacto, hizo una obra mucho más excelente. Y en esa obra está el tercer mundo, que es el que quiero compartir con ustedes. La iglesia de Cristo, una humanidad que forma parte de un mundo diferente. En este mundo, Cristo es el Señor de esta obra, es el todo de esta obra, y como nosotros lo entendemos y lo aceptamos y lo creemos en su palabra, toda la Biblia, que incluye todo lo que los judíos leen también, porque ellos tienen otros libros que leen, como el Talmud, pero nosotros no, nosotros leemos la Torá, que incluye a los libros proféticos, los libros poéticos, los libros históricos, y el Pentateuco, que es donde está la ley. Esos libros están en nuestra Biblia también, y en esos libros y los libros del nuevo pacto, para nosotros, la iglesia, todo se trata de Cristo. Es la historia de Dios, de Cristo, a través del plan de Dios de crear un escenario de redención donde su Hijo fuese exaltado a través del sacrificio, a través de una obra redentora de parte del mismo Hijo de Dios, quien se iba a encargar de poner todas las cosas que estaban en desorden en hecho por Satanás en esta creación. Cristo iba a ponerlas todas en orden a través de un sacrificio pleno y completo, cumpliendo ahora sí él en forma de una criatura menor a Satanás y a los ángeles caídos, menor a los ángeles y a las potestades, autoridades celestiales que aún están en los cielos con el Señor. Está haciéndose Cristo igual a esta creación, menor a todo esto, y obedeciendo la voluntad de Dios. Ahora sí, desde la perspectiva de una criatura inferior a Satanás y sus ángeles caídos, una criatura que tenía que cumplir incluso una ley imposible de cumplir en este cuerpo, en esta naturaleza inferior. Cristo cumple toda esa voluntad de Dios y toda la exigencia estricta de la buena ley de Dios, porque la ley es buena, y Cristo lo cumple todo para redimir con su obra de sacrificio, entregando el cuerpo humano que Dios le dio para ese sacrificio, poder hacer esta reconciliación de todas las cosas con Dios nuevamente, y eso nos incluía a nosotros. Y entonces la iglesia de Cristo, esta humanidad que forma parte de este mundo, es la obra maestra de Dios para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a los seres celestiales que están todavía con Él allá en su reino. Somos descendientes espirituales de Abraham. Procedemos del pueblo judío y de los gentiles, los no judíos. Somos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y somos ahora el templo de Dios. Somos su casa, lugar de su morada. Veamos el primero de los conceptos. La obra maestra de Dios, la iglesia, la cual procede del pueblo judío y de los gentiles.
los no judíos. Leemos aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 2, desde el verso 8. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Qué hermosa palabra. Aquí lo ha explicado todo el verso 8 y el verso 9. No tenemos nada que ver con nuestra salvación. Eso lo estableció el Señor. La obtuvimos por fe. Seguimos aquí en el verso 10. Pues somos la obra maestra de Dios. Léalo de nuevo conmigo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y en otras versiones dice para las buenas obras o buenas acciones que Dios preparó para que anduviésemos en ella antes de que el mundo existiera. Y aquí es donde se cumple. Pero estas obras hechas para que viviera ¿quién? Viviera la iglesia, la obra maestra de Dios. Por lo tanto, mi amado hermano, nosotros no tenemos realmente una injerencia previa a todo esto. Fuimos escogidos para vivir en obras de bien, en acciones, en obras que exaltan el nombre de Cristo, que le dan gloria a Él, para que vivamos en esas obras, vivamos esas buenas acciones hechas para nosotros antes de que el mundo existiese. Cosas que Él preparó para nosotros tiempo atrás. Acabamos de leer aquí en el verso 10. Entonces, mi amado hermano, nosotros somos bendecidos. Nosotros hemos sido bendecidos al ser escogidos para esto. Sigamos. Escogida la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a seres celestiales. Esta es una palabra muy profunda, mi hermano. Leamos desde Efesios ahora, en el capítulo 3, desde el verso 6, lo siguiente. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Tanto los judíos como los gentiles que creen la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Wow, esto es un misterio, esto era un misterio. Recuerde que para el pueblo de Dios solo había un grupo de personas que iban a heredar las bendiciones más ricas, más maravillosas de Dios, y eran ellos los judíos. Pero ¿sabe una cosa? No pudieron entender que la bendición más maravillosa, lo mejor, no era ser rico ni gobernar sobre las naciones. Mi hermano, era Cristo. Era lo más maravilloso que Dios nos podía dar, a su propio Hijo. Volvamos al verso 6. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Mire, que ya no es solo para ellos. Tanto los judíos como los no judíos, o sea, los gentiles, que creen la buena noticia, o sea, el evangelio de Cristo, gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. ¡Wow! Ahora los hijos de Dios no solo son los judíos. Ambos pueblos, sigo en el verso 6, ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de las bendiciones porque pertenecen a Cristo Jesús. Por la gracia y el gran poder de Dios se me ha dado el privilegio de servirlo anunciando esta buena noticia. Pablo aquí narra que por la gracia y el gran poder de Dios se le dio a él el privilegio de anunciar el evangelio de Cristo, esta buena noticia que él ha hecho ahora, que los que no eran judíos y los judíos que crean en el evangelio de Cristo sepan que son juntos herederos de todas las mejores promesas de Dios que habían sido prometidas solo para los hijos de Dios. Seguimos ahora en el verso 9 de Efesios 3. Leemos lo siguiente. Fui elegido para explicarles a todos el misterioso plan que Dios, el creador de todas las cosas, mantuvo oculto desde el comienzo. Wow, vamos a ver cuál era ese misterioso plan. Verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. Hago una pausa, mi hermano. Y aquí se introduce el nombre, porque de ambos pueblos, de los judíos y de los no judíos, nosotros, los gentiles, los que no somos judíos, Él creó un nuevo pueblo, la iglesia. Volvamos acá al verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, la obra maestra de Dios, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales.
Este era su plan eterno que Él llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Wow! Este era su plan eterno desde el inicio y lo llevó a cabo por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Verso 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Al Padre le plació, mi amado hermano, mi querido amigo, a Dios Padre le plació con la iglesia, con hacer del pueblo no judío y del pueblo judío ahora un solo pueblo. A Él, a través de este acto de reconciliación, porque el pueblo hebreo no vivía en armonía con el resto de la humanidad, el resto de los mundos que existen. Bueno, en ese momento había solo un mundo sin Dios. Así que era el mundo de una humanidad que tenía a Dios, que eran los judíos, y estaba el resto de la humanidad sin Dios, era el otro mundo. Y esos dos mundos estaban peleados. En Cristo surge un tercer mundo. Así es, el mundo donde de humanidad judía que creían en Cristo pasaban de ese mundo al mundo de la iglesia. Qué hermoso. Y del mundo sin Dios, los que creían pasaban al tercer y nuevo mundo, el mundo con Cristo. Y allí, esa iglesia, este mundo nuevo, lleno de nuevas personas nacidas de nuevo en el Espíritu y en el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y por la palabra de Dios que es Cristo, esta humanidad de este mundo, así es, era la manera en que Dios quería darle una enseñanza o una lección o una demostración a estas autoridades y potestades en los cielos. Vamos de nuevo aquí a Efesios 3 desde el verso 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Este, según el verso 11, siempre fue su plan y era un plan eterno, porque es un plan que fue creado en la eternidad y seguirá después de la eternidad, porque tanto judíos como no judíos que creemos en Cristo viviremos para siempre. Somos la iglesia, somos la novia que se va a casar con Cristo. ¡Aleluya! Y en el verso 12 dice Pablo: gracias a Cristo de nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Y podemos entrar con libertad y confianza a su presencia, porque ahora somos descendientes espirituales de Abraham. Esa promesa que Él le había hecho a Abraham se cumple en nosotros. La obra maestra de Dios, la iglesia, el pueblo santo ahora hecho de judíos y no judíos que creen en Cristo. El apóstol Pablo lo explica aquí en Gálatas, en el capítulo 3, desde el verso 6. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Son los que ponen su fe en Dios. Vamos al verso 16, donde van aclarando que Cristo es Dios. Dice: Dios ha dado, verso 16 de Gálatas 3, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, en griego simiente. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, o sea, en griego simientes, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Entonces, volvamos a leer el verso 16 ahora de corrido. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. Siguiendo aquí mismo en Gálatas capítulo 3, nos vamos al verso 26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. ¿A quién le pertenece? A nosotros, a la iglesia del Señor. Siguiente concepto: somos descendientes espirituales de Abraham porque nacimos del Espíritu Santo y de la palabra de Dios.
Leemos aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, desde el verso 5, lo que dice Jesús al respecto. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Que espíritu y viento vienen de la misma palabra en griego. Lo leo de nuevo. Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Y aquí Jesús ya nos establece antes de la crucifixión que la vida espiritual viene del Espíritu Santo, no puede venir de otra fuente. Podemos encontrar en la carta a Tito, en el capítulo 3 del verso 4, al apóstol Pablo hablando ya un poco más profundo acerca de esta verdad. Leemos lo siguiente desde el verso 4 de Tito capítulo 3. Sin embargo, cuando Dios nuestro Salvador dio a conocer su bondad y amor, Él, Dios, nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo, que nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Vemos aquí en la primera carta de Pedro, del capítulo 6, desde el verso 23. Pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¡Wow! Nuestra nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Nuestro nacimiento, ya lo vimos hace un momento, nuestro nacimiento espiritual, lo vimos en Jesús, en el Evangelio de Juan y en Tito, de que nuestro nacimiento espiritual viene del Espíritu Santo. Y vemos aquí en Primera de Pedro también que nuestro nacimiento proviene de ¿qué? De la eterna y viviente palabra de Dios. Así es que hemos nacido del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, que es Cristo. Y siguiendo los conceptos que componen el mundo, que es la iglesia de Cristo, por este nuevo nacimiento en el Espíritu de Dios es que somos el templo de Dios, somos su casa, lugar de su morada. Vamos a hacer aquí un breve resumen. La iglesia de Cristo, la obra maestra de Dios para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a los seres celestiales, es descendiente espiritual de Abraham, procede del pueblo judío y de los gentiles, los no judíos, es nacida de nuevo por el Espíritu Santo y la palabra. ¿Para qué? Para ser el templo de Dios, para ser su casa, lugar de su morada. Leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, desde el verso 22, lo siguiente: Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, le dijo: Señor, ¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Podemos notar aquí algo antes de la primera conclusión. Podemos notar que Jesús no le habló ya dirigiéndose en una respuesta solo al mundo judío, sino que el Señor le responde a Judas desde el tercer mundo, el mundo de la iglesia de Cristo, de la humanidad nacida de nuevo. Entonces, vemos aquí en el verso 23 otra vez la respuesta de Jesús: todos los que me aman harán lo que yo diga. Con todos habla de todos, ¿ok? Judíos y no judíos, los gentiles. Mi Padre los amará. Y miren la revelación de todo esto que hemos estado hablando, que viene de la descendencia espiritual de Abraham, que viene de que nosotros nacimos de su espíritu y de la eterna y viva palabra de Dios. Todo esto es para lo siguiente: mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. ¡Wow! Ese es uno de los propósitos brillantes y hermosos de nuestro poderoso Dios. ¿Cuál? Vivir con cada uno de ellos, vivir con cada uno de nosotros. Lo leo de nuevo: todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Leemos en Primera de Corintios capítulo 3 desde el verso 16 lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios? ¿Quiénes? Todos nosotros juntos.
¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Por lo tanto, nosotros somos santos. ¡Wow! Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. ¿Nosotros qué somos? Verso 19. El templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes, vive en nosotros. Y aquí Pablo reafirma en la misma carta esta verdad de que somos templo del Espíritu Santo y de que Dios vive en nosotros. Vemos en el libro de Efesios capítulo 2 desde el verso 19 lo siguiente: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Y aquí él se refiere al pueblo santo, que eran los judíos, que en este momento está siendo los que creen en Cristo. Entonces ya ellos eran santos porque eran del pueblo judío. Y nosotros los que creemos en Cristo nos unimos a este pueblo santo de Dios. Pero recuerden, este pueblo es ahora tanto judíos como no judíos los que creemos en Cristo. ¿Vale? Así que volvemos a leer el verso 19. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa. En ese momento, judíos y no judíos. Pero ahora que la mayoría somos no judíos, entonces está hablando que tú y yo juntos constituimos su casa. Somos la casa de Dios. Vamos de nuevo al verso 20. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Y aquí Pablo lo cierra, lo sentencia, lo amarra bien con decirnos que el fundamento son los apóstoles y los profetas y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Verso 21. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. ¿Quiénes? Todos los que hemos creído en Él y hemos nacido ahora de su Espíritu y de la palabra viva y eterna, la palabra de Dios que es Cristo. Venimos cuidadosamente a estar unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Verso 22. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada. Léalo conmigo. De esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¿Cuál es esa morada? Este templo santo que juntos ahora somos, porque juntos constituimos su casa. Somos la casa de Dios. Mi amado hermano, Efesios 3, ahora desde el verso 16. Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Wow, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Desde que estamos leyendo el tercer mundo, que es la iglesia, todos esos versículos que les estoy leyendo y los que voy a seguir leyendo son los versículos por medio de los cuales sustentamos el nombre de nuestra casa con Dios. Así es, mi querido hermano. Vamos ahora a Primera de Juan, la epístola, capítulo 4, desde el verso 12. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. Y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros. Verso 15. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Mi amado hermano, Dios vive en nosotros. Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos en Él y Él en nosotros.
Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Wow. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Dios vive en nosotros, mi amado hermano, y nosotros vivimos en Él. Somos la casa de Dios. Somos su casa. Por eso nos llamamos así. Porque somos juntos, constituimos su casa. Somos la casa de Dios. Pero no es para que vivamos orgullosos. Yo vivo en una iglesia que se llama conforme a esta verdad doctrinal. No, mi amado hermano. Esto va más allá de una verdad doctrinal. Es una forma de vida. Al entender en nuestro espíritu que ahora somos el templo de Dios, que somos su casa, es imperativo que asumamos la responsabilidad de vivir como corresponde a este llamado. Somos una nueva criatura, una nueva persona, que es también el templo de Dios, su casa. Mi amado hermano, usted y yo, sea en la iglesia en la que nos congreguemos, todos los nacidos de nuevo, juntos constituimos su casa. Por ende, es importante, es imperativo que vivamos como tal, que vivamos como esta nueva criatura, como esta nueva persona, que es su templo, que es su casa, que juntos constituimos su casa. Somos ese templo de Dios que se está formando, que se está completando. ¿Por qué se está formando? Porque se está completando con cada nuevo nacido hasta que el último de nosotros llegue a formar parte de este cuerpo. Entonces el Padre dará la orden del sonido de la trompeta y vendrá Cristo por este cuerpo, por este templo, por esta iglesia, su novia, la obra maestra de Dios. Es imperativo que usted y yo vivamos asumiendo la responsabilidad que corresponde al llamado de ser su cuerpo, de ser su iglesia, de ser su novia, de ser esta casa. Esta casa es un templo santo. Él la hace santa. Cuando usted y yo tomamos decisiones que están totalmente en desacuerdo, que son contrarias al mundo en el cual usted y yo vivimos, la iglesia de Cristo, y tomamos decisiones del mundo sin Cristo, o tomamos decisiones de vivir como el mundo del pueblo judío, nosotros estamos saliéndonos de la novedad de este fabuloso plan, de este hermoso plan de ser la nueva criatura, de ser el templo santo, de ser la iglesia de Cristo, la obra maestra, de constituir junto a su casa la habitación de Dios que somos ahora. Nos salimos de ese plan para vivir de otra manera, que no fue el diseño de Él para su iglesia, la novia de Cristo. Cada vez que yo quiero vivir pecando, o sea, saliéndome a la manera en que vive el mundo sin Dios, sin Cristo, entonces yo me estoy saliendo de vivir conforme a la verdad de ser su casa, su habitación, que es santa, es santa. No puedo traer ese pecado para acá, no puedo estar llevando este cuerpo a vivir en el pecado, a mentir, porque sé que está pensando en lo sexual solamente o en la corrupción que tiene que ver con el dinero. No, mi hermano, hay muchas formas de ser corrupto. Hablándole mal a la esposa. Bueno, usted me ha oído hablando mucho de eso, tratando de manipular y controlar al esposo, tratando de controlar a mi esposa y hablándole mal, o a mis hijos, o teniendo hijos predilectos, favoritos, y a otros tratándolo como ciudadano de segunda clase, o poniéndome a mí mismo como el centro de la casa, todo gira en torno a mí. Mi hermano, ahí nosotros nos salimos del mundo en el que estamos llamados a vivir, que es la iglesia de Cristo, la obra maestra, y nos vamos a vivir a otros mundos, o el mundo sin Dios, sin Cristo, o al mundo hebreo. Cuando usted desea constituirse como un judío para vivir en la ley, practicando las exigencias de los ritos de la ley de Moisés, usted se sale del mundo que es la iglesia, que es el mundo que tenemos ahora nosotros, invitación para venir a vivir y del cual hemos nacido para vivir. Entonces nos salimos para vivir en el otro mundo del cual ni siquiera habíamos sido invitados, porque para ser invitados a ese mundo tendríamos por lo menos que haber nacido judíos, y ni siquiera nacimos allí. Así que, mi querido hermano, por más que usted, y aquí lo digo con prudencia, mi hermano, por más que usted le diga el nombre a Jesús en hebreo, aquí lo importante es que usted y yo vivamos como templo, como casa de Dios. Vivamos de acuerdo a la responsabilidad de este hermoso llamado, de esta condición, porque incluso es una condición que tenemos. Usted y yo no la pedimos, nos constituyeron
como casa de Dios. Y en este aniversario, yo deseo que usted y yo sepamos que como iglesia nuestro llamado es vivir en la plenitud del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es esa plenitud? Cristo es esa plenitud. Ya, solo es eso. No es más nada. Cristo es la plenitud de Dios. Eso está en Colosenses. Así es. A Dios le agradó habitar en su plenitud en Cristo. Me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Y usted y yo estamos teniendo adentro de nosotros esta plenitud que es Cristo mismo. El Espíritu Santo, Dios Padre, habita en nosotros. La plenitud de la buena noticia del Evangelio de Cristo es Cristo mismo. No solo es la salvación, no solo es de que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y un destino, una esperanza. No solamente es eso. Mi hermano, lo mejor de todo para nosotros es Cristo. Ese es la plenitud. Vivir siendo Cristo, siendo semejantes. No es que somos Cristo, sino que nos está haciendo el Padre iguales, semejantes a Él, como si fuéramos Cristo. No es que lo vamos a hacer, no seremos Dios, pero seremos como Cristo, seremos semejantes a Él. Esa es la plenitud. La libertad sobre la muerte, la libertad sobre el pecado. Ahora tenemos vida eterna, libertad sobre esa muerte. Ahora tenemos libertad sobre la esclavitud del pecado. El pecado no te gobierna. Usted puede huir de él. Usted puede enfrentar a Satanás y resistirlo. Usted y yo podemos, nosotros sí podemos decirle a la tentación, no, e irme. No hacerme el machito ahí o la mujercita fuerte. No. Nos vamos. Habrá momentos donde le vamos a decir a la tentación, no, alto, no pasas. Y no tendremos que huir. Y habrá momentos donde tendremos la fuerza suficiente de decir, no, yo no participo en esto, me voy. Yo no soy de este mundo. Y me voy, porque yo pertenezco al verdadero mundo. ¿A cuál? Al de la iglesia. La obra maestra de Dios, la iglesia de Cristo. Somos su casa, somos el templo de Dios. Vivamos con esa responsabilidad, mi hermano. Salgamos de toda esta situación del COVID y de cualquier otra situación de nuestra vida, de cualquier otra prueba de nuestra vida, correctamente, como lo que somos, la casa de Dios, el templo vivo. Así es, el templo de Cristo. Nosotros, los que ahora creemos en Él y hemos nacido de su Espíritu, que somos los verdaderos descendientes espirituales de Abraham, los verdaderos descendientes de su promesa. Oh, mi amado hermano, qué hermoso regalo. Felicidades por estos 3 años, y los que no tienen 3 años estar aquí, que podamos cumplir muchos años más juntos y que incluso puedas encontrar aquí en Cristo tu llamado y puedas salir de aquí a ejercer ese oficio, ese llamado que Dios ya te dio a través de su Espíritu Santo y de Cristo para tu vida en Él. Porque juntos cada uno tiene una obra que hacer ya establecida antes de la fundación de este mundo. Una buena acción para que tú y yo vivamos en ella. Así es, predestinados para vivirla antes de que todas estas cosas existieran, para que pudiésemos andar en ellas. Oh, mi querido hermano. Señor Jesús, gracias por estos 3 años, Señor, por la vida del señor Lorenzo y de su hijo Víctor. En el nombre de Jesús, desde acá los bendecimos a ellos. Te damos gracias por los dueños de la Plaza Víctor, donde tú nos has permitido estar hasta ahora y donde en ti, Señor Jesús, queremos seguir ministrando tu palabra hasta que tú nos indiques en el crecimiento, el siguiente paso, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por el pastor Ángel y la pastora María. Gracias, Señor, por todos aquellos que dieron desde antes que se iniciara el primer servicio. Dieron de su tiempo, de sus bienes, de sus recursos económicos, y los que han dado hasta ahora y los que han seguido dando hasta ahora, Señor, para que podamos, Señor, seguir adelante con tu obra, Padre, nuestra casa con Dios. Oh, Señor Jesús, yo bendigo a todos mis hermanos en tu nombre, Padre. Gracias. A mi esposa que trabaja tanto también, Padre, y lo está haciendo también ahora
con el personaje, Señor, que interpreta En mi casita con Dios cada domingo. Mi Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por ellos, Padre. Te doy gracias porque me permitiste ver a mi madre aquí también estar en esta casa y a Melanio. Así como yo te pido, Padre, por la mamá de todos aquellos que tienen su madre viva y que quisieran verla aquí, Padre, para que estén aquí, lo que sea dentro de lo prudente y posible, que puedan congregarse con nosotros, Señor, a todos. Yo quisiera mencionar el nombre de cada uno, pero Señor Jesús, no quiero alargar más esto. Te doy gracias, Padre, por todos ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. El Señor te ha bendecido y te ha guardado. Jehová ya ha hecho resplandecer su rostro sobre ti y tuvo de ti y de mí misericordia en el sacrificio de Cristo en esa cruz. Así es. El Señor, en la resurrección de Jesús de los muertos, alzó sobre ti y sobre mí su rostro y nos regaló, puso en ti y en mí, en Cristo, su paz, para que tú y yo seamos llenos del conocimiento y de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento pleno de nuestro poderoso Señor y de nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por haber participado en este aniversario. Esta es nuestra casa con Dios, su casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés.